Ya para terminar el tema 4, vamos a ver el último tipo de transformación geométrica que nos queda, que es el giro. Vale, y vamos a construir matrices de giros, que lo que van a hacer es coger un punto, que puede ser un punto bien del espacio o bien del plano, y nos rotan dicho punto, dicho vector, nos lo giran respecto a un eje, al eje que nosotros queramos, ¿no? Vamos a ver, para ver más claramente en qué consisten los giros, vamos a ver un ejemplo sobre R2, ¿vale? Nosotros queremos ver en qué consiste un giro, ¿vale? Que es girar un vector o que es girar un punto. Y vamos a ver cuáles son las propiedades fundamentales que cumplen los giros como transformación geométrica, ¿vale? Nosotros tenemos el eje Y y tenemos el eje X, ¿vale? Fijaos. Vamos a coger un vector X y vamos a coger un segundo vector a que llamaremos Y, ¿vale? Ahora, estos dos vectores los voy a rotar un ángulo phi determinado, ¿vale? Un ángulo phi determinado. Y lo que vamos a obtener cuando hagamos estas rotaciones son dos vectores que no son ni más ni menos que los giros de cada uno de estos dos vectores, ¿no? Sin modificar los vectores y sin cambiar su longitud, simplemente cogemos el vector X y lo giramos respecto del origen, ¿vale? Estamos en el plano, estamos girándolos respecto del origen, ¿vale? Y de la misma forma con el vector Y, cogemos el vector Y y lo giramos respecto del origen, ¿vale? Concentro en el origen siempre, giro sobre el origen. Obtenemos este vector, que es el vector Y', ¿vale? Y obtenemos... no, estoy dibujando mal, claro. Ahora sí, esto es Y' y esto es X', ¿vale? Estaba dibujando muy mal, ¿vale? Si giramos estos dos vectores obtenemos X' e Y', ¿vale? X' que es igual a la transformada G sub phi de X, ¿vale? G sub phi de X, ¿vale? Donde G sub phi es el operador giro y phi son los grados, es el ángulo que nosotros giramos cada uno de los vectores, ¿no? De la misma forma, y se puede expresar como el resultado de aplicar el operador lineal G sub phi al vector Y, ¿vale? Igual que hacíamos con las proyecciones o que hacemos con las simetrías, nosotros más adelante vamos a ver cómo podemos expresar las G sub phi, ¿vale? Estos operadores lineales como matrices, ¿vale? Matrices que actúan sobre un vector del plano determinado o del espacio, ¿vale? Según donde estemos girando, donde estemos trabajando. En este caso es el plano. Vale. Pero antes de derivar esas dos matrices y ver qué propiedades tienen que tener esas matrices de giro, nosotros vamos a ver cuáles son las propiedades que tiene la transformación giro, ¿vale? Vemos una que es fundamental, ¿no? Si nosotros cogemos un vector y lo giramos, vemos que su longitud se mantiene constante, ¿no? Vemos que la longitud del vector no cambia, por lo tanto, primera propiedad de los giros, que mantienen constante las longitudes, ¿vale? Mantienen constante, o dicho de otra forma, no varían las longitudes de los vectores que estamos transformando, o dicho de otra forma, no varían las distancias de los puntos que estamos girando respecto del origen. Para ver la segunda propiedad necesitamos girar dos vectores, ¿no? Fijaos. Tenemos X e Y, ¿vale? La distancia entre X e Y se puede representar como D, entre paréntesis, X e Y. Esta es la distancia entre los vectores X e Y, ¿vale? De la misma forma, después de transformar estos dos vectores y girarlos, nosotros podemos definir la distancia entre X' e Y', ¿no? Esto es la distancia entre X' e Y', ¿vale? Ahora fijémonos bien, si nosotros giramos estos dos vectores, estas distancias entre X' e Y' son iguales o son diferentes a la distancia que había entre los vectores originales. Fijaos, nosotros no hemos cambiado la longitud ni de X ni de Y, simplemente los hemos girado un ángulo idéntico, ¿vale? Hemos girado los dos vectores en el mismo ángulo. Por lo tanto, estas dos distancias van a ser iguales, ¿vale? La distancia entre los vectores transformados o girados va a ser igual a la distancia entre los vectores originales, ¿vale? Por lo tanto, segunda propiedad de la transformación geométrica giro, no varían las distancias entre puntos
entre puntos girados, ¿vale? O entre puntos transformados, ¿vale? Se mantienen las distancias entre puntos constantes, ¿vale? Tercera propiedad, ¿no? Ahora me vendría bien tener un rotulador de otro color, pero bueno, no importa. Ya no vamos a tener ni un punto ni dos puntos, ¿vale? Un vector o ni dos vectores, sino que vamos a tener una figura geométrica. Vamos a tener una figura geométrica. Es una figura geométrica formada por un número infinito de puntos, ¿vale? Un número infinito de puntos, cada uno de ellos unidos al origen mediante un vector, ¿vale? Si giramos todos estos puntos mediante la aplicación lineal G sub i, lo que obtenemos es aquí arriba la figura geométrica resultado de que de efectuar sobre cada uno de los puntos que forman esta figura un giro, ¿vale? ¿Qué ocurre? Cuando realizamos este giro no cambian ni las distancias de los puntos al origen ni las distancias entre puntos transformados. Por lo tanto, la forma que tiene la figura, ¿qué le pasa? ¿Se mantiene constante o cambia? Pues resulta que las figuras, cuando nosotros las giramos, no cambian, ¿vale? Las figuras mantienen su forma, ¿vale? Y eso pasa con todos los giros. Por lo tanto, tercera propiedad de los giros es que no cambian las formas de las figuras que nosotros estemos transformando, que nosotros estemos girando. Y esto pasa tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones, ¿vale? Si yo tuviese, por ejemplo, un cuerpo sólido en 3 dimensiones, en R3, si yo girase respecto a un eje ese objeto sólido, la forma no debería cambiar. Cambia la posición de los puntos, pero no cambia su forma geométrica, digamos, ¿no? Vale. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva al momento, ¿vale? Entonces hemos visto que los giros preservan tanto las distancias al origen como las distancias entre puntos de la figura transformada, ¿vale? Ahora bien, de todas las matrices posibles, todas las matrices que existen, existe un único tipo de matriz que cumple estas 3 propiedades. Y esas propiedades son 2, ¿vale? Existe un tipo de matrices que cumplen 2 propiedades y que cumplen como consecuencia estas 3 propiedades que tienen que cumplir los giros, que no varían las longitudes, no varían las distancias entre los puntos transformados y no cambien las formas de las figuras. Y esas matrices son, por un lado, ortogonales y por otro lado tienen determinante igual a 1, ¿vale? Recordad que las matrices ortogonales son matrices que conservan tanto las formas de los vectores que transforman como los ángulos, ¿no? Y como consecuencia, estas 3 propiedades, más concretamente, las 2 primeras propiedades, tanto las longitudes como la distancia o ángulos entre puntos o vectores, no van a cambiar, ¿vale? Se van a mantener constantes y la transformación es ortogonal. Por otro lado, ¿por qué nos interesa que el determinante es igual a 1? Pues muy sencillo, ¿vale? No se ven ya en álgebra en detalle los determinantes, pero un determinante tiene un significado geométrico bastante interesante en una matriz. Y un determinante nos dice, si nosotros cogemos una serie de puntos, nos dice, si el determinante es mayor que 1, nos dice que la nube de puntos que cogemos, al transformarlo con la matriz, se hace más grande. Si el determinante es más pequeño que 1, en cambio lo que nos está diciendo el determinante es que se está haciendo más pequeño, ¿vale? Esa nube de puntos se encoge al transformarla. Si el determinante es 1, la forma de la figura que estamos transformando se va a mantener siempre constante. Y eso es justo lo que ocurre en los giros, ¿vale? Que aunque cambien las posiciones de los puntos, la forma geométrica de la figura es la misma, ¿vale? Y por lo tanto estas son las 2 propiedades que tienen que cumplir las matrices de giro, que sean ortogonales y que tengan determinante igual a 1. Y de ahí viene la definición que vemos al final de la diapositiva, ¿no? Nosotros vamos a definir toda matriz de giro como una matriz que es ortogonal, una matriz cuadrada de n filas y columnas que es ortogonal y que tiene determinante igual a la unidad. Toda matriz que cumpla esa cuadrada y cumpla estas 2 propiedades es matriz de giro, ¿vale? Ahora vamos a pasar a R2. En R2 todas las matrices de giro tienen la forma que vemos ahí, ¿vale? Si G es ortogonal y determinante igual a 1, entonces existe un ángulo φ entre 0 y 2π, tal que la matriz G se puede escribir como vemos ahí, como coseno de φ menos seno de φ, seno de φ, coseno de φ, ¿vale? Podemos escribir trigonométricamente los términos de los 4 componentes de la matriz en función de senos y cosenos, ¿vale? Como vemos en la figura.
¿Qué es lo que hace esta matriz? Esta matriz lo que hace es coger un vector y rotarlo un número phi de grados o de radianes en sentido contrario de las agujas del reloj, ¿no? Es decir, como vemos en la figura, y si nosotros tenemos... Creo que se va a ver más claramente si lo dibujo, ¿no? Si nosotros tenemos en el plano... Si nosotros tenemos en el plano, esto es x, esto es y, un vector determinado x, ¿vale? Si nosotros hacemos el producto matricial de x con la matriz de giro g sub phi, ¿vale? Lo que vamos a obtener es un vector, que voy a llamar x', ¿vale? Que tiene la misma longitud que x, pero se encuentra rotado respecto de x en sentido de contrario a las agujas del reloj, un ángulo phi determinado, ¿vale? Bien, ahí lo tenemos, ¿no? Y estos son las matrices de giro en R2, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver qué es lo que ocurre en R3, porque en R3 las cosas se complican, ¿no? Vamos al espacio. Esto es R2 y abajo es R3, ¿de acuerdo? Ahora nosotros trabajamos en el espacio, por lo tanto tenemos un eje X, un eje Y y un eje Z, ¿vale? Ahora nosotros tenemos un vector cualquiera, al que vamos a llamar X, ¿vale? Y ahora lo único que necesitamos para girar este vector X, para rotar el vector X, es decirle una dirección de giro. Es decir, tenemos que definir de todas las posibles direcciones de todas las posibles rectas y direcciones que se puedan construir en el espacio que corten el origen. Nosotros tenemos que construir un eje de rotación para poder girar X respecto a algún eje, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a definir en el espacio un eje de rotación mediante un vector director al que vamos a llamar U, ¿vale? U es un vector, que es un vector normalizado, es un vector de norma 1, ¿vale? Que es vector director de la recta respecto a la cual vamos a girar el vector X, es decir, el eje de giro, ¿vale? El eje de giro de la rotación que nosotros queremos hacer, ¿vale? Ahora, dado el vector U, ahora, para poder definir una matriz de giro de cualquier vector X respecto a este eje de giro, nosotros necesitamos definir una base de R3, una base de vectores que sea ortonormal, ¿vale? Entonces, para hacer eso necesitamos este vector U, que es el vector director del eje de giro. Necesitamos un vector V también de norma 1 y ortogonal a U, ¿vale? Ortogonal a U, perpendicular a U. Este vector V puede ser un vector cualquiera, ¿vale? Un vector cualquiera que sea perpendicular a U. Y luego, lo último que nos falta por hacer es coger un tercer vector para completar esta base ortonormal, a que llamaremos W, y que sea igual al producto vectorial de U por V, ¿vale? Entonces, haciendo esto, tenemos nuestro sistema de ejes global o canónico formado por X y Z, y tenemos un eje de coordenadas local respecto al eje de giro formado por el vector U, que coincide con el eje de giro, por el vector V y por el vector W, ¿vale? De forma que sean los tres vectores perpendiculares entre sí y tengan norma 1, es decir, que formen una base ortonormal, ¿vale? Ahora, ya una vez hemos calculado estos tres vectores, nosotros vamos a construir una matriz Q formada por los vectores columna U, V y W, ¿vale? No olvidemos que al final nuestro objetivo es calcular una matriz de giro en R3 respecto al eje que genera, el eje que marca el vector unitario U, ¿vale? Al eje que define el vector unitario U, ¿vale? Construimos esta matriz Q, que es una matriz, por supuesto, ortogonal. Y ahora, vamos a expresar la matriz de giro de un vector cualquiera X alrededor de este eje de giro, pero en coordenadas locales, es decir, respecto al sistema de coordenadas formado por los vectores U, V y W, ¿vale? A esa matriz de giro, que es una matriz de giro local en la base
UVW, la base formada por esos tres vectores ortogonales, la vamos a llamar G asterisco. Y va a estar formada por las siguientes componentes, ¿no? Una primera fila que es igual a 0, 0. Una primera columna que es igual a 0, 0, a 1, 0, 0, ¿vale? 1, 0, 0, 1, 0, 0. Y ahora, estas dos componentes van a ser idénticas a las componentes de la matriz de giro en R2. Aquí nos queda coseno de phi, menos seno de phi, seno de phi y coseno de phi, ¿vale? Recordemos que phi es el ángulo de giro que queremos aplicar, ¿vale?, sobre el vector x, ¿vale? ¿Y cómo va a ser ese giro? Pues muy sencillo. Si phi es un ángulo positivo, nosotros estamos girando el vector x en sentido contrario de las agujas del reloj respecto al vector u. O dicho de otra forma, nosotros estamos aplicando la regla de la mano derecha, ¿no? Si el pulgar es el vector u, ¿vale?, entonces nosotros pondríamos el pulgar en dirección del vector u y los dedos nos marcan en qué dirección gira el vector x transformado cuando phi es positivo, ¿vale? Es decir, el vector x transformado giraría de la siguiente forma, ¿vale? Giraría por detrás del vector unitario u, ¿vale? Este vector sería el vector girado x', ¿ok? Vale. Tenemos esta matriz, que es la matriz de giro respecto a este sistema de coordenadas local, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es aplicar un cambio de base. Vamos a aplicar un cambio de base sobre esta matriz para llevar esta matriz a coordenadas globales o canónicas, ¿vale? A coordenadas canónicas, a la base canónica original, ¿vale? ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. G, que es la matriz que queremos obtener en base canónica, es decir, en coordenadas globales, es igual al producto de la matriz UVW por G asterisco por UVW transpuesta, ¿vale? Esto es Q y esto es Q transpuesta. Por lo tanto, la matriz global G en base canónica o coordenadas globales es igual a Q por G asterisco por Q transpuesta, donde Q es una matriz ortogonal construida con esta base ortogonal, donde esta base ortonormal, perdón, donde U es el vector unitario director a la recta de giro, al eje de giro alrededor del cual queremos hacer la rotación, y donde G asterisco es esta matriz, donde phi es el ángulo de giro que nosotros queremos infligir sobre los vectores transformados, ¿no? Y de esta forma nosotros podemos calcular la matriz de giro en R3 respecto a un eje de giro determinado, ¿vale? Y bueno, ya con esto es lo último. Hemos visto en este tema lo que es una matriz de giro, cómo definimos las matrices de giro y cómo calcular matrices de giro tanto en R2 como en R3. En R2 es muy fácil, las matrices de giro siempre tienen la misma forma porque todos los giros son alrededor del origen, ¿vale? En sentido contrario a las agujas de reloj. Y en R3 tiene la dificultad de que para definir una matriz de giro necesitamos primero un eje de giro, ¿vale? Primero necesitamos definir un eje de giro. Y definido ese eje de giro con un vector unitario u, pues ya podemos construir con un cambio de base, ¿vale? Con un cambio de coordenadas, construir una matriz G de giro, ¿vale? En coordenadas de base canónica. Y nada, ya con esto terminamos el tema 4 y por supuesto ya el tema 3. Y ya el próximo vídeo será sobre el tema 5, ¿no? Donde ya pasaremos a tratar el problema de la diagonalización.